Buenos días a todos. Buenos días, profesor. ¿Cómo están? Buen día, Gila. Vamos a ver, ¿se ve mi pantalla? ¿Se ve la presentación? Sí, se ve, Gila. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a dar inicio ahora al siguiente tema, siempre dentro del metabolismo de hidratos de carbono, que es la gluconeogénesis. Y también hablaremos posteriormente de los mecanismos de regulación de la glicemia. En la primera parte de esta clase hablaremos específicamente de la gluconeogénesis como una de las vías metabólicas muy importantes dentro del metabolismo de hidratos de carbono. Daremos una breve introducción, enfatizando algunos aspectos importantes de la vía, sobre todo en el contexto del mantenimiento de la glicemia. También, posteriormente vamos a hacer un recuento de las fuentes de carbono para sostener la gluconeogénesis y de las reacciones diferenciales, es decir, las reacciones propias de la gluconeogénesis. Probablemente en la clase de hoy podamos desarrollar una parte de las reacciones de la gluconeogénesis. Luego quedará pendiente terminar este tema y los otros temas que están dentro de esta misma presentación, que son los mecanismos regulatorios de la gluconeogénesis en particular, y posteriormente una visión global de lo que es la regulación de la glicemia. Ahí cuando hablamos de regulación de la glicemia ya abarca no solamente la regulación de la gluconeogénesis, sino todo, o sea, de manera global, la integración de todos los mecanismos regulatorios que operan sobre la glicólisis, la síntesis y degradación del glucógeno y la gluconeogénesis, ¿verdad? Siempre en función de mantener constante la glicemia dentro de su rango de valores normales. Y finalmente, dentro de la misma presentación hay un apartado donde vamos a hablar de qué manera el metabolismo del etanol influye sobre el metabolismo de los hidratos de carbono y la glicemia. Bien, entonces vamos a iniciar esta presentación con una breve introducción acerca de la gluconeogénesis en el contexto del metabolismo global, o sea, de una visión global del metabolismo de hidratos de carbono. ¿Qué es lo que tenemos en este diagrama? Esta figura ustedes ya la habían visto antes, ¿verdad? Porque nos muestra en forma simplificada las diferentes vías metabólicas implicadas en el metabolismo de los hidratos de carbono. En las primeras presentaciones hemos hablado de la glicólisis, que es la conversión o la degradación de la glucosa para dar 2 moléculas de piruvato, ¿verdad? Como mecanismo de obtención de ATP. Posteriormente, en la siguiente presentación, hemos descrito la vía de la pentosa-fosfato, otro destino posible para la glucosa 6-fosfato. Entonces, recordarán ustedes que cuando la glucosa entra a la célula, inmediatamente se fosforila para dar glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato es una encrucijada metabólica. Puede degradarse por vía glicolítica para dar 2 moléculas de piruvato, o bien, sobre todo cuando está en exceso, en grandes cantidades, derivar a las reacciones de la vía de las pentosas para generar pentosa, específicamente ribosa 5-fosfato y NADPH. Pero además, la glucosa 6-fosfato, cuando se encuentra en cantidades importantes, puede polimerizar para sintetizar glucógeno. ¿Cómo se llama esta vía? Acabamos de finalizar este tema, de hablar de este tema. ¿Cómo se llama la síntesis de glucógeno? A ver, gente, acabamos de estudiar. Glucogenogénesis. Muy bien, glucogenogénesis, o sea, síntesis de glucógeno. En metabolismo, el término génesis hace referencia a la biosíntesis, ¿sí? Es cuando fabricamos, cuando la célula sintetiza algo. Entonces, glucogenogénesis. La glucosa 6-fosfato, entonces, a ver,
¿A dónde deriva principalmente la glucosa 6-fosfato cuando sus concentraciones son limitadas o bajas? A la glicólisis, pues. Exactamente. El primer destino de la glucosa 6-fosfato, cuando éstas se encuentran en bajas concentraciones, es su degradación por la vía glicolítica. Una vez que la concentración, digamos, la demanda de glucosa 6-fosfato para glicólisis está satisfecha, entonces esta puede derivar a la vía de la pentosa fosfato para sintetizar ribosa y NADPH, ¿verdad? Y también a la síntesis de glucógeno, o sea, la síntesis de glucógeno o glucogenogénesis, como acabamos de ver, ¿verdad? Es una vía que se activa principalmente cuando la concentración de glucosa 6-fosfato es elevada, ¿sí? Ahí se favorece la síntesis de glucógeno, no cuando la concentración es baja. Bien. Y la otra vía que también acabamos de estudiar es la degradación del glucógeno para liberar moléculas de glucosa 6-fosfato. Entonces, como aquí se puede visualizar claramente cómo la glucosa 6-fosfato es realmente una encrucijada metabólica dentro de lo que es metabolismo de hidratos de carbono, ¿verdad? Entonces puede degradarse o puede utilizarse como sustrato para la glicólisis, para la vía de las pentosas y también para la síntesis de glucógeno, y puede generarse por fosforilación de la glucosa, por degradación del glucógeno o por la vía que vamos a ver a continuación, que es la síntesis de glucosa 6-fosfato a partir de piruvato, conocida como gluconeogénesis. Entonces, en esta clase vamos a centrarnos en la síntesis. Fíjense que es gluconeogénesis. Esto significa síntesis de nueva glucosa. ¿Por qué de nueva glucosa? Porque estamos sintetizando glucosa a partir de fuentes no glucídicas, es decir, a partir de algo que no es glucosa, ¿sí? ¿Qué puede ser ese algo? Principalmente piruvato, ¿verdad? La conversión de piruvato en glucosa, pasando por glucosa 6-fosfato, es lo que conocemos como gluconeogénesis. Ahora bien, la gluconeogénesis puede darse no solamente a partir de piruvato, sino, en primer lugar, a partir de todo aquello que pueda generar piruvato, por ejemplo, lactato, ¿verdad? El lactato, por oxidación, puede dar piruvato, y el piruvato convertirse en glucosa por gluconeogénesis. El piruvato también puede generarse a partir de la degradación de algunos aminoácidos. Entonces, vamos a, después de hablar de algunas cuestiones de índole general, vamos a enumerar cuáles son las posibles fuentes de carbono que permiten sostener la gluconeogénesis, es decir, las fuentes de carbono que suministran sustratos para la gluconeogénesis, ¿verdad? Tenemos entonces el lactato, que puede convertirse en piruvato, algunos aminoácidos que también pueden convertirse en piruvato, pero además hay otras fuentes de carbono que pueden ingresar a la gluconeogénesis en etapas más avanzadas, ¿verdad? Eso lo vamos a ver enseguida. Entonces, antes de entrar en una descripción más detallada de lo que es la gluconeogénesis, vamos a hablar un poquito de algunos antecedentes que justifican la relevancia, la importancia de esta vía metabólica, sobre todo para el mantenimiento de la glicemia y para asegurar la provisión de glucosa a todas las células del organismo, y muy en especial a aquellas que requieren de una fuente permanente de glucosa, ya sea porque no pueden utilizar otro combustible metabólico o porque necesitan que parte de su energía provenga siempre de la glucosa. Entonces, es importante recordar de que nuestro cuerpo no puede almacenar glucosa como tal, ya habíamos hablado de eso, ¿verdad? Nosotros no podemos, no hay una reserva grande de glucosa a largo plazo. En un momento dado, nuestro cuerpo dispone de una reserva aproximada como máximo de 210 gramos de glucosa. Ahora, ¿esto es mucho o es poco? En realidad, decir que es mucho o poco depende de cuánto es lo que necesitamos,
¿verdad? Entonces vamos a ver si estos 210 gramos que tenemos nosotros como máximo, o en promedio, ¿verdad? Como reserva de glucosa, vamos a ver si esto realmente es poco o es mucho. Estos 210 gramos están distribuidos de la siguiente manera. 20 gramos en los fluidos extracelulares. Esto incluye la sangre, la linfa y bueno, todos los fluidos biológicos y el medio extracelular también. 70 gramos aproximadamente en forma de glucógeno hepático y 120 gramos en forma de glucógeno muscular. Fíjense que, ¿alguien recuerda hasta cuánto por ciento en peso puede almacenar, o sea, hasta cuánto por ciento en peso de glucógeno puede almacenar el hígado? No era 5 a 7%, creo, y máximo 10. Sí, hasta 10%, ¿verdad? Hasta 8 a 10% de su peso, eso es muchísimo. ¿Y el músculo? Ese creo que era 1 a 2% máximo. Exactamente. Sin embargo, aquí en esta distribución de los 210 gramos, en realidad hay más glucógeno en el músculo que en el hígado. ¿Cómo puede ser eso? ¿Por qué eso es? Porque el músculo es un órgano, o sea, sí, un tejido más amplio. Claro, exactamente. O sea, la masa muscular que tenemos es mucho mayor que la masa del hígado, ¿verdad? Entonces, si bien en porcentaje, en peso, el músculo almacena menos glucógeno que el hígado, cuando hablamos de la distribución de la totalidad del glucógeno que tenemos almacenado, pesa más el glucógeno muscular que el hepático. Bien, la cuestión es que, en realidad, de estos 210 gramos, solo 90 gramos están disponibles para sostener el metabolismo fuera de los músculos. Es decir, solo 90 gramos de estos 210 están disponibles para mantener la glicemia. ¿Alguien podría decirme por qué? ¿Por qué no están disponibles los 210 gramos? Porque el 120 del glucógeno muscular era solamente para el músculo. Exactamente. Los 120 gramos de glucógeno que están en el músculo son solamente para ser utilizados por el propio músculo. O sea, cuando se degrada el glucógeno muscular, se libera, bueno, primero glucosa 1-fosfato y luego glucosa 6-fosfato, pero recuerden que en el músculo no hay glucosa 6-fosfatasa, por tanto la glucosa no puede salir del músculo. Entonces, de estos 200 gramos, con estos 120 no podemos contar nosotros para mantener la glicemia, solo podemos contar con estos 90 gramos. Ahora, repito, ¿esto es poco o es mucho? Y todo depende de cuánto necesitamos, ¿verdad? Si nosotros consideramos que nuestro requerimiento total de glucosa es de aproximadamente 160 gramos al día, y de estos 160 gramos, 120 son para el cerebro y unos 20 gramos al día para los eritrocitos. Entonces ahora les repito la pregunta. ¿Estos 90 gramos que tenemos disponibles es mucho o es poco para mantener nuestros requerimientos diarios? Claro, es poquísimo. Es poquísimo. O sea, imagínense que por día el cerebro consume 160 gramos y los eritrocitos 120 gramos el cerebro y 20 los eritrocitos. En total necesitamos 160 gramos al día, o sea, para 24 horas. ¿Qué significa eso? Que estos 90 gramos que tenemos disponibles en un momento dado, después de una comida, por ejemplo, ni siquiera alcanza para satisfacer los requerimientos de glucosa de 24 horas. ¿Sí? Después de las 12 horas ya el cerebro se va a estar muriendo de hambre y muriendo literalmente. O sea, si solo dependiera de la glucosa que tenemos disponible, después de las 12 horas ya estaríamos probablemente en un coma hipoglicémico. Esto me indica que el mantenimiento de la glicemia no puede depender solamente de la glicólisis y de la glucogenólisis. Tiene que haber otro mecanismo para proveer de glucosa a las células del cerebro y a los eritrocitos cuando nosotros dejamos de comer. Porque si solo dependiéramos de la glucosa que está en los fluidos extracelulares y del glucógeno hepático, ¿cuánto tiempo podríamos vivir sin comer?
Muy poco. Muy poco, ni siquiera 24 horas. Ni siquiera 24 horas. Pregunto, ¿alguien se muere por ayunar 24 horas? No, profe. No, profe. No, profe. Nadie se muere por ayunar 24 horas. Bueno, uno dice, me muero de hambre. Sí, tenemos mucha hambre, pero morirnos no nos vamos a morir, ¿verdad? Podemos estar arañando las paredes o queremos comer las piedras, pero no nos vamos a morir. Y si no nos morimos ayunando 24 horas, quiere decir que existe un mecanismo adicional que nos permite obtener glucosa una vez que las reservas de glucógeno hepático se han agotado. Y ese mecanismo es el que vamos a estudiar ahora, que se conoce como gluconeogénesis. Entonces, para cubrir la diferencia entre las reservas y las necesidades en el periodo de ayuno, nuestro organismo recurre a la síntesis de glucosa a partir de precursores que no son hidratos de carbono. ¿Sí? Y este mecanismo es sumamente importante. ¿Por qué es tan importante? Porque permite que nuestro organismo pueda disponer de glucosa en todo momento, independientemente de nuestro capricho de comer o no comer, o de que haya o no haya disponibilidad de alimentos, porque hoy en día difícilmente alguien pase más de 12 horas sin comer, ¿verdad? Pero imagínense en el pasado cuando se vivía de cazar y recolectar y a veces podían estar de repente más de 24 horas encerrados en una cueva porque no podían salir por alguna amenaza. Entonces, ¿cuánta gente se hubiera muerto de coma hipoglicémico si este mecanismo no hubiera existido? ¿Verdad? Entonces, la gluconeogénesis nos permite sobrevivir largos periodos de tiempo sin comer, ¿verdad? Eso no quiere decir que vamos a estar felices y contentos, no, vamos a estar desesperados de hambre, vamos a estar degradando la proteína del músculo, pero no nos vamos a morir. Gluconeogénesis significa síntesis de glucosa de novo. Este es el mismo diagrama que habíamos visto antes, entonces nada más para recordar que vamos a estudiar a la gluconeogénesis dentro del contexto global del metabolismo de hidratos de carbono. Y si nosotros nos fijamos en esta figura, aparentemente la gluconeogénesis sería una vía inversa a la glicólisis, ¿verdad? La glicólisis es degradar glucosa en 2 moléculas de piruvato y la gluconeogénesis es convertir 2 moléculas de piruvato en glucosa. Entonces, a simple vista podría parecer que son procesos opuestos. De la misma forma que mirando esta figura, la síntesis y degradación de glucógeno también podrían considerarse como procesos inversos. Sin embargo, como ya hemos estudiado, no lo son. ¿Por qué? Y porque la síntesis de glucógeno es un proceso endergónico las reacciones que permiten incorporar unidades de glucosa para sintetizar glucógeno son endergónicas, de tal manera que se requieren etapas adicionales que no son inversas a la degradación del glucógeno. Entonces, de la misma manera que la síntesis y degradación del glucógeno no pueden considerarse vías inversas, tampoco son vías inversas o mecanismos inversos la gluconeogénesis y la glicólisis. Y esto lo vamos a ver a continuación. Entonces, es importante recordar que la gluconeogénesis no es la inversa de la glicólisis, por razones que vamos a aplicar enseguida. La gluconeogénesis transcurre mayoritariamente en el citoplasma de los hepatocitos, en un 90%, y en un 10% en células de la corteza renal. O sea que no solo el hígado puede hacer gluconeogénesis, sino que en parte también la síntesis de nueva glucosa tiene lugar en la corteza del hígado. Del riñón. Bueno, decíamos que no podemos considerar a la gluconeogénesis una vía exactamente opuesta a la glicólisis. Y vamos a ver esto analizando la estequiometría de ambas vías metabólicas. La reacción neta en la glicólisis es la conversión de una molécula de glucosa en 2 de piruvato, lo cual además implica la fosforilación de 2 ADP, o sea, hay una ganancia neta de 2 ATP en la glicólisis y aparte la reducción de 2
moléculas de NAD a NADH. ¿Sí? Entonces, esta es la estequiometría de la glicólisis. Si nosotros afirmáramos que la gluconeogénesis es lo opuesto a la glicólisis, entonces la estequiometría de la gluconeogénesis tendría que ser exactamente la inversa de la glicólisis, de la glicólisis. Sin embargo, no lo es. La estequiometría de la gluconeogénesis es 2 de piruvato más 2 de NADH más 4 protones, más 4 de ATP, más 2 de GTP, más 6 de agua para dar glucosa, más 2 de NAD oxidado, 4 ADP, 2 GDP y 4 fosfato inorgánico. Fíjense que una parte de la estequiometría de la gluconeogénesis es realmente opuesta a la glicólisis, ¿verdad? Porque, fíjense, en esta parte que vemos arriba, 2 de piruvato son producto de la glicólisis. 2 de NADH también son producto de la glicólisis y también los 4 protones. Y también 2 de ATP. Entonces, parte de los sustratos de la gluconeogénesis son en realidad los productos de la glicólisis. Pero se necesita fuente de energía adicional para convertir estos productos de la glicólisis en glucosa. ¿Se entiende? Fíjense que además de estos que sí son productos de la glicólisis, más 2 ATP, yo necesito 2 ATP adicionales. En realidad necesito los 2 que se generaron en la glicólisis más otros 2 ATP, además de 2 GTP, para convertir 2 moléculas de piruvato en glucosa. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué yo no puedo considerar que la gluconeogénesis es la vía inversa a la glicólisis? Sí, profe, una pregunta. Sí. ¿Esa energía va a salir de las grasas o algo así? Porque como no hay glucosa, ¿de dónde saldría esa energía? Exactamente, eso vamos a ver enseguida. Muy bien. Entonces, a ver, ¿cuál es la diferencia neta entre la gluconeogénesis y la glicólisis? Es decir, ¿qué es lo que requiere la gluconeogénesis que no es suministrado como producto final de la glicólisis? A ver. Aparte ¿El GTP? ¿Eh? ¿El GTP? 2 GTP, ¿y qué más? Y 2 ATP más. 2 GTP, 2 ATP y, bueno, 4 moléculas de agua, ¿verdad? Aunque el agua, bueno, está en todos lados, así que no resulta tan importante, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, el gasto total que implica la gluconeogénesis por encima de lo que ya son productos de la glicólisis son 2 de ATP, 2 de GTP y 4 moléculas de agua. ¿Sí? Entonces, para revertir la glicólisis, es decir, para convertir el piruvato en glucosa, aparte de los que ya son productos de la glicólisis, necesito adicionalmente como fuente de energía 2 ATP más 2 GTP y también 4 moléculas de agua. Esto ya no como fuente de energía, ¿verdad? Pero sí como sustrato. Entonces, bueno, esto es lo mismo que les acabé de mostrar, el gasto total que implica la gluconeogénesis, ¿verdad? Y el compañero mencionaba algo muy importante. ¿De dónde viene esta energía? O sea, ¿de dónde salen estos 2 ATP y estos 2 GTP? Si justamente estamos fabricando glucosa, o sea, si justamente estamos haciendo gluconeogénesis porque falta glucosa, hay déficit de glucosa. Entonces, ¿yo puedo considerar que esta energía viene de la glicólisis, del metabolismo de la glucosa? Y no, porque falta. No, además recuerden que yo al decir que se necesitan 2 ATP, ya estoy contando con los otros 2 ATP que vinieron de la glicólisis, ¿verdad? O sea, la gluconeogénesis requiere 4 ATP. Se descartan 2 porque esos 2 ya vinieron de la glicólisis. Entonces, estos 2 ATP y estos 2 GTP tienen que venir necesariamente de otro lado, ¿verdad? Cierto, la glicólisis produce piruvato y el piruvato se puede degradar y el metabolismo oxidativo, pero recuerden que estamos en una situación de déficit de glucosa, ¿verdad? El piruvato se está usando para hacer gluconeogénesis, no para degradarse, para generar energía. Entonces, ¿de dónde podría venir esta energía? Estos ATP y estos GTP. A ver, el metabolismo de grasas y de proteínas. Muy bien.
principalmente el metabolismo de las grasas. Principalmente el metabolismo de las grasas. Entonces, es muy importante porque podemos ver que las grasas, específicamente los ácidos grasos, no, para fines prácticos, podemos asumir que los ácidos grasos no aportan carbono para la gluconeogénesis. Sin embargo, sí pueden aportar la energía necesaria en forma de ATP y GTP. Entonces, la energía para sostener la gluconeogénesis procede principalmente de la oxidación de los ácidos grasos liberados por hidrólisis de los triacilgliceroles del tejido adiposo. Y esto lo vamos a entender mejor cuando analicemos la regulación, los mecanismos que regulan el metabolismo de forma global. Vamos a ver que la gluconeogénesis es una vía metabólica que se activa en el ayuno, cuando hay glucagón y noradrenalina circulantes, ¿verdad? Y justamente esas mismas hormonas que activan la gluconeogénesis en el hígado, en el músculo, también activan la lipólisis en el tejido adiposo. Entonces, en la misma situación en que yo estoy necesitando convertir piruvato en glucosa y por lo tanto necesito de esta energía, se está activando también la degradación de los triacilgliceroles y de los ácidos grasos para generar la energía necesaria para sostener la gluconeogénesis. Bien, entonces ya sabemos de dónde viene la energía. Ahora, ¿de dónde viene el carbono? El carbono para sintetizar glucosa puede provenir del lactato, del glicerol, de ciertos cetoácidos y del propionato. Hablemos un poquito más detalladamente de estas fuentes de carbono para la gluconeogénesis. En primer lugar, dijimos que el carbono puede venir del lactato. ¿Y de dónde viene el lactato? Y el lactato se genera en la glicólisis anaerobia. Me van a decir ustedes, bueno, pero a ver, si yo estoy necesitando generar glucosa, ¿para qué voy a hacer glicólisis y producir lactato? Lo que pasa es que la gluconeogénesis ocurre en el hígado y en el músculo, ¿verdad? Pero la gluconeogénesis, que es para regular la glicemia, tiene lugar en el hígado. Y hay células que generan lactato de forma sistemática y ese lactato puede ir al hígado para ser sustrato de la gluconeogénesis. Es decir, el lactato que se usa para la gluconeogénesis no viene de la misma célula donde está ocurriendo la síntesis de glucógeno. Vamos a ver enseguida. Entonces, una fuente de carbono para gluconeogénesis es el lactato. Otra fuente importante es el glicerol. El glicerol que se produce en la hidrólisis, durante la hidrólisis de los triacilgliceroles. Entonces, yo les dije que esencialmente los ácidos grasos no son una fuente de carbono para la gluconeogénesis. Por lo menos no contribuyen de manera importante. Vamos a ver después que hay excepciones a esto. Pero sí la grasa, o sea, cuando hablamos de triacilgliceroles, en parte sí pueden contribuir con carbono para la gluconeogénesis, porque la hidrólisis de triacilgliceroles da ácidos grasos y glicerol. Entonces, los ácidos grasos no contribuyen, pero sí contribuye el glicerol. Ahora, pregunto cuantitativamente, ¿el glicerol es una parte importante, considerando el peso de un triacilglicerol? ¿Contribuye mucho el glicerol al contenido de carbono de un triacilglicerol? O sea, ¿implica un porcentaje más alto o bajo? Bajo. Bajo, porque imagínense que los triacilgliceroles del tejido adiposo generalmente tienen ácidos grasos de 16 a 18 carbonos. O sea, de más o menos 50 y tantos carbonos que tiene un triacilglicerol, solo 3 son en forma de glicerol. Entonces, en realidad, cuantitativamente los triacilgliceroles no contribuyen mucho a la gluconeogénesis. Los cetoácidos, ciertos cetoácidos que pueden generar piruvato o algún otro intermediario de la gluconeogénesis pueden suministrar carbono para esta vía metabólica. Entonces, el propio piruvato, ¿cetoácido qué es? Es un ácido carboxílico con grupo carbonilo. El piruvato es un cetoácido. Otro cetoácido importante que puede generar, o sea, usarse como sustrato de gluconeogénesis y en realidad como intermediario de la gluconeogénesis es el oxalacetato.
Tanto piruvato como oxalacetato pueden generarse por transaminación de aminoácidos, que vamos a ver enseguida. El piruvato se obtiene por transaminación de alanina y también por degradación de otros aminoácidos. El oxalacetato se genera por degradación de aspartato y asparagina, ¿sí? Y además vamos a ver que hay otros aminoácidos que al degradarse generan, por ejemplo, alfa-cetoglutarato, ¿verdad? O fumarato, que al final terminan transformándose en oxalacetato y también pueden ser utilizados como sustrato de la gluconeogénesis. Es decir, los cetoácidos son el camino o el mecanismo mediante el cual muchos aminoácidos pueden aportar carbono a la gluconeogénesis. Y finalmente tenemos el propionato. El propionato o ácido propiónico puede ser también, por un mecanismo que vamos a estudiar más adelante, puede convertirse en sustrato para la gluconeogénesis, y el propionato puede obtenerse a partir de varias fuentes. En primer lugar, o mayoritariamente, proviene de la degradación de los esqueletos carbonados de ciertos aminoácidos, como por ejemplo la valina, la isoleucina, la metionina y la trionina. O sea, estos son aminoácidos que al degradarse dan como un producto final el propionato, o sea, como producto final de la degradación de ese aminoácido. No producto final del metabolismo completo, ¿verdad? Sino como producto final de esa vía específica de degradación. Este propionato después puede por unos mecanismos que vamos a ver más adelante, generar oxalacetato, que va a ser utilizado como fuente de carbono para la gluconeogénesis. El propionato también puede generarse en menores cantidades por degradación de ácidos grasos de cadena impar, de ácidos grasos de cadena ramificada y también a partir de la cadena lateral del colesterol. Entonces, si consideramos esto, o sea, el propionato como fuente de carbono para la gluconeogénesis, podemos afirmar taxativamente que los ácidos grasos no pueden ser sustratos de la gluconeogénesis. No. Sí, hay algunos ácidos grasos que pueden suministrar carbono para la gluconeogénesis, pero son ácidos grasos muy minoritarios en nuestra dieta, como los ácidos grasos de cadena impar o de cadena ramificada. Entonces, esencialmente, para fines prácticos, podemos asumir que los ácidos grasos no aportan carbono a la gluconeogénesis, por lo menos no de manera cuantitativamente importante. Y la cadena lateral del colesterol también, ¿verdad? O sea, cuando el colesterol se transforma en sus derivados, se corta la cadena lateral y se libera una pequeña cantidad de propionato que también contribuye a sostener la gluconeogénesis. Vamos a ver aquí cómo los aminoácidos por transaminación pueden constituirse en fuentes de carbono para la gluconeogénesis. Por ejemplo, la alanina, que se libera por degradación de proteínas, ¿verdad? Por transaminación, la alanina que llega al hígado por transaminación con un alfa-cetoácido puede generar piruvato. Una reacción de transaminación significa transferencia de un grupo amino. Esta transferencia se da entre un aminoácido, que es el portador del grupo amino, y un alfa-cetoácido aceptor. Hay varios cetoácidos que pueden funcionar como aceptores de grupos amino. Entre ellos, el principal es el alfa-cetoglutarato, también el oxalacetato y el piruvato. Pero en este caso, el piruvato va a ser el producto de la transaminación. Entonces, como cetoácidos aceptores pueden funcionar el alfa-cetoglutarato y el oxalacetato. El alfa-cetoglutarato es el principal aceptor de grupos amino. Entonces, la alanina en el hígado se transamina con el alfa-cetoglutarato generando piruvato y el aminoácido correspondiente, que sería en ese caso el glutamato. Esta reacción está catalizada por una enzima llamada alanina aminotransferasa. Hay varias aminotransferasas o varias transaminasas dependiendo del aminoácido dador y del cetoácido aceptor. Bien, este piruvato generado por transaminación de la alanina puede convertirse en glucosa por gluconeogénesis. Vamos a ver después que esta reacción
que emplea alanina como fuente de carbono para gluconeogénesis forma parte de un ciclo que se conoce como ciclo de glucosa-alanina. Si bien existen varias fuentes posibles de carbono para gluconeogénesis, no todas tienen la misma relevancia, la misma importancia. Los principales precursores, o los más importantes que circulan en la sangre y aportan carbono para la gluconeogénesis son el lactato, el glicerol y la alanina. El lactato, habíamos dicho que procede principalmente de células que hacen metabolismo anaerobio, o sea, glicólisis anaeróbica, que son los eritrocitos y también los músculos de contracción rápida. Entonces, los eritrocitos y el músculo de contracción rápida envían lactato al hígado para utilizarlo como fuente de carbono para la gluconeogénesis. Este conjunto de reacciones se conocen como ciclo de Cori. Vamos a verlo enseguida. También una fuente de carbono importante que circula de sangre y que permite sostener la gluconeogénesis es el glicerol procedente de la hidrólisis de triacilgliceroles en el tejido adiposo. Y por último, la alanina, que procede del tejido muscular. Este proceso forma parte de lo que conocemos como ciclo glucosa-alanina. Bien, vamos a ver por último estos dos ciclos y con eso vamos a terminar. Decíamos que una fuente importante de carbono para la gluconeogénesis es el lactato, el ácido láctico. ¿Dónde se produce el ácido láctico o lactato? Habíamos visto, en su mayor parte se genera por, o en gran parte al menos, se genera por glicólisis anaeróbica en los músculos, especialmente en los músculos de contracción rápida. Estos músculos degradan la glucosa por glicólisis para dar piruvato, ¿verdad? Y como estamos hablando de contracción rápida, no hay oxígeno suficiente para degradar ese piruvato, entonces el mismo se reduce para dar lactato. Entonces, los músculos de contracción rápida hacen glicólisis anaeróbica y generan lactato. La glucosa que se degrada, en ese caso, puede venir tanto de la glucosa que entró a partir de la sangre, que viene a partir de la sangre, que vino del hígado, o bien por degradación de glucógeno por glucogenólisis muscular. Bien, este lactato generado por glicólisis anaeróbica en el músculo sale a la circulación sanguínea y llega al hígado. Entonces, ¿qué hace el hígado con este lactato? El hígado reoxida el lactato a piruvato y puede utilizar este piruvato generado como fuente de carbono para la gluconeogénesis. Por supuesto, con ese se requiere además, dijimos, el suministro de 2 ATP y 2 GTP por cada molécula de piruvato que queremos convertir en glucosa. Ya vimos también que esta energía puede venir de la oxidación de ácidos grasos, por ejemplo. Entonces, el lactato que se genera en el músculo por glucogenólisis más glicólisis anaeróbica circula por la sangre y llega al hígado, donde se transforma en piruvato y luego en glucosa por gluconeogénesis. Esta glucosa así generada sale a la circulación y puede llegar nuevamente al hígado, al músculo, donde va a ser sustrato de la glicólisis anaeróbica para generar nuevamente el lactato y así sucesivamente. Entonces se cierra un ciclo que se conoce como ciclo de Cori. Ahora, no nos engañemos que en realidad cuando nosotros miramos esto pensamos que esto está ocurriendo todo al mismo tiempo, ¿verdad? Y que la glucosa que se degrada por glicólisis anaeróbica para dar lactato, o sea, que siempre este carbono es el mismo, ¿verdad? Que circula de manera cíclica. Y en realidad eso no es así. ¿Y por qué no es así? Porque en realidad estos dos procesos, es decir, la gluconeogénesis a partir del lactato, no se da al mismo tiempo y no se da en la misma situación en la cual la glucosa entra al glucógeno, al músculo y es degradado por glicólisis anaeróbica. ¿Y por qué decimos que no se da al mismo tiempo? Porque la gluconeogénesis está activada en periodos de ayuno, ¿sí?
En periodos de ayuno, entonces, ocurre la gluconeogénesis hepática y la glucosa sale a la circulación sanguínea. Pero en situación de ayuno, la glucosa de la sangre no puede entrar al músculo porque no hay insulina circulante. Entonces, esa glucosa que se generó por gluconeogénesis hepática no va a ir precisamente al músculo, va a ir a otras células y a otros tejidos. ¿Sí? ¿Cuándo va a entrar glucosa al hígado, al músculo? Después de un periodo de ingesta. ¿Sí? Pero esa glucosa que entra al músculo en periodo de ingesta no viene de la gluconeogénesis hepática, porque la gluconeogénesis hepática se dio en periodo de ayuno, viene de la ingesta, ¿verdad? Entonces, es un ciclo, pero un ciclo que podría resultar un poco engañoso si nos olvidamos de los mecanismos regulatorios que operan sobre estas vías metabólicas y estas reacciones, y si nos olvidamos también de que los receptores los receptores GLUT4 que permiten el ingreso de glucosa al músculo, en realidad solamente permiten incorporar glucosa después de un periodo de ingesta. La generación de lactato para la gluconeogénesis hepática también se da en los eritrocitos que solamente pueden degradar glucosa por mecanismo anaeróbico con generación de lactato. Entonces, el hígado puede utilizar lactato proveniente del músculo y de los eritrocitos para generar glucosa por gluconeogénesis. Y el otro ciclo que habíamos mencionado se conoce como ciclo de glucosa-alanina, que permite al hígado utilizar la alanina generada en el músculo para generar glucosa. Entonces, ¿de dónde viene la alanina del músculo? En realidad la alanina puede venir de la degradación de la propia proteína muscular, pero también podemos generar alanina por transaminación del piruvato generado por la glicólisis anaeróbica, por la glicólisis, no anaeróbica, por la glicólisis muscular. Entonces, el músculo hace glicólisis ya sea a partir de la glucosa que le llega de la sangre, o sea, del hígado, o bien del glucógeno que tenía almacenado por glucogenólisis, ¿verdad? Entonces, el músculo hace glicólisis, genera piruvato, y este piruvato se transamina con otros aminoácidos. O sea, el piruvato actúa como aceptor de grupos amino de otros aminoácidos que se obtienen por degradación de la proteína muscular. En esta reacción de transaminación, el piruvato, al recibir el grupo amino, se convierte en alanina y el aminoácido dador se convierte en cetoácido. Esta alanina, así generada en el músculo, sale a la circulación y llega al hígado, donde puede nuevamente, al invertirse esta reacción de transaminación, la alanina, acuérdense que las transaminaciones son reversibles, entonces la alanina se convierte nuevamente en piruvato y este piruvato se constituye en fuente de carbono para generar glucosa por gluconeogénesis. De esta manera, el hígado puede generar glucosa a partir de la alanina que viene del músculo, ¿sí? Entonces, ahora, aquí también hay algo que podría engañarnos. Fíjense que esta alanina, ¿de dónde viene el carbono de la alanina que va a ser utilizada para el gluconeogénesis? ¿De dónde viene el carbono? ¿Y del piruvato, profe, qué dijiste? El carbono viene del piruvato. Y el piruvato al final vino de la glucosa. Entonces, el ciclo de glucosa-alanina en realidad implica la degradación de proteína muscular para suministrar carbono a la gluconeogénesis hepática. Ahora, si yo digo que el carbono de esta alanina, que va a servir como fuente de carbono para la gluconeogénesis, vino del piruvato, ¿por qué entonces decimos que esto implica degradación de proteína muscular? Si todo el carbono al final viene de la glucosa nomás. En realidad no todo, porque esta alanina también puede venir de la degradación de proteínas, ¿verdad? Pero aún considerando que la alanina viene del piruvato,
¿Por qué esto implica degradación de proteína muscular? Exactamente. Porque por cada molécula de piruvato, aunque el carbono haya venido de la glucosa, por cada molécula de piruvato que se convierte en alanina, yo estoy transaminando un aminoácido. ¿Sí? Estoy sacando el grupo amino a un aminoácido y lo estoy convirtiendo en cetoácido. Este cetoácido ya va a degradarse, ya no sirve más para sintetizar proteína. ¿Me explico? Ya va a degradarse, o bueno, podría volver a transaminarse nuevamente para usarse para la síntesis de proteína. Pero a lo que voy es que por cada piruvato que estoy convirtiendo en alanina para hacer sustrato de la gluconeogénesis, se están consumiendo aminoácidos que provienen de la degradación de proteína muscular. Entonces, la gluconeogénesis es un mecanismo muy importante para mantener la glicemia, pero no, tiene un efecto colateral muy perjudicial cuando se da de manera sostenida. ¿Por qué? Porque para satisfacer la demanda de carbono que se requiere para la gluconeogénesis, se debe degradar proteína del músculo. Proteína del músculo que sale del músculo en forma de alanina, ¿verdad? Que va a suministrar el piruvato necesario para la gluconeogénesis. Bueno, por hoy vamos a dejar aquí. Quisiera saber si quedó claro, si hay alguna pregunta. Hilda, si es posible, me gustaría puntualizar una cuestión muy breve. Creo que fue muy importante eso que dijiste, que en estos ciclos no es que la glucosa va a ir exactamente al mismo órgano o tejido de donde salió la fuente de carbono. El hígado y la corteza renal, al hacer gluconeogénesis, vierten la glucosa a la sangre y eso va a donde pueda ingresar. Es decir, va a ir al tejido que tenga un transportador de glucosa hábil a esa concentración para introducir la glucosa, sea neuronas, eritrocitos, músculo, lo que sea. Y también es muy importante otra cosa que puntualizaste sobre los eventos regulatorios. Normalmente, en una situación de hipoglicemia, no debería entrar glucosa en el músculo, porque sus transportadores son dependientes de insulina. Pero hay una situación que vamos a analizar muy al final del curso, que es cuando se activa un sistema que se llama AMPK, que son las quinasas dependientes de AMP. Es decir, cuando hay muy baja carga energética, hay un sistema enzimático que se activa y una de sus acciones es favorecer la entrada de glucosa en el músculo, ¿verdad? Aún en situación de hipoglicemia, pero ese es un mecanismo así de superurgencia cuando la carga energética es tan baja que la célula acumula la forma de más baja energía de los nucleótidos de adenina, que es AMP. Pero en general es muy importante considerar que esa glucosa producida por estos mecanismos se pone a disposición de todos los órganos que puedan usar glucosa. Eso es todo. Bueno, gracias, profesor. Chicos, si es que no hay dudas, recuerden que esta presentación acerca de gluconeogénesis ya no se incluye para el examen del jueves. Sí, todo lo que explicó el profesor acerca de la regulación del glucógeno. Y si no hay más dudas, entonces nos despedimos de ustedes. Profe, yo tengo una duda. Sí. Viste que el profe dijo que cuando hay poca glucosa en la sangre no se va a ir al hígado porque los transportadores ahí son dependientes de insulina. Entonces no se va a ir ni siquiera para que el hígado pueda usar para energía, no se va a ir para que Pero, perdón, el hígado no tiene transportadores dependientes de insulina. Músculo. En el hígado lo que tenemos son transportadores que tienen KM muy alta. Entonces la glucosa no va a estar entrando al hígado en condiciones de hipoglicemia. Ya entiendo. Gracias. Bueno, chicos, que tengan un buen resto de jornada y una feliz semana. Buena semana para todos.